¿Así que la princesa necesita trabajo? La voz grave y cargada de ironía cortó el silencio de la oficina como una navaja. Valeria levantó la vista desde la silla donde había estado esperando durante 20 minutos, con las manos temblorosas sobre su bolso gastado. Hugo Mendoza estaba recostado contra el marco de la puerta, observándola con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. El traje impecable, la postura dominante, todo en él gritaba poder. Y ella apenas podía mantener la cabeza en alto. «Hugo, necesito hablar contigo». «¿Hugo?» Se acercó lentamente, cada paso calculado. «Creo que te confundes. Aquí soy señor Mendoza para ti». El aire se espesó. Valeria recordó vívidamente al joven delgado que limpiaba su Mercedes en el patio de la mansión familiar, el mismo que ahora la miraba desde la cima de un imperio de seguros que había construido con sus propias manos. 3 meses atrás, Valeria Santamaría era la heredera de una fortuna inmobiliaria. Tenía chofer, chef privado y una cuenta bancaria que parecía infinita. Hoy caminaba por la Gran Vía de Madrid como una sombra, con los zapatos gastados y el orgullo hecho pedazos. La caída había sido brutal. Las deudas de su padre, los préstamos fraudulentos, los socios que desaparecieron como humo cuando llegaron los embargos. En cuestión de semanas, perdió todo: la mansión, los autos, las joyas, hasta su reputación. Los abogados le habían sido claros. Tenía suerte de no estar en prisión. Y ahora estaba aquí, en la torre de cristal de Luarte Seguros, pidiendo trabajo al hombre que una vez había tratado como invisible. «Siéntate», ordenó Hugo, señalando la silla frente a su escritorio de caoba maciza. Valeria obedeció, sintiendo cómo sus piernas temblaban. La oficina era impresionante. Ventanales que abarcaban toda la pared, vista panorámica de la ciudad, muebles que costaban más de lo que ella podía ganar en un año. Hugo se sentó al borde del escritorio, demasiado cerca. Sus rodillas casi rozaban las de ella. «Dime, Valeria», su nombre sonó como una caricia peligrosa en sus labios, «¿qué te hace pensar que yo te daría trabajo? Sé que no tengo derecho a pedirte nada», susurró ella, forzándose a sostener su mirada. «Pero soy buena en lo que hago. Hablo 4 idiomas, tengo experiencia en gestión de clientes importantes y...» Se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Su colonia masculina la envolvió. «Y no tengo a dónde más ir». La confesión salió quebrada, honesta. Hugo estudió su rostro durante largos segundos, como si pudiera leer cada secreto en sus facciones. «¿Sabes qué es lo divertido de todo esto?» Su voz era suave, letal. «Hace 5 años, cuando lavaba tu auto bajo el sol, soñaba con este momento. El día en que vieras lo que se siente estar en el suelo». Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de la humillación. «Pero resulta que soy un hombre de negocios antes que de venganzas», continuó Hugo levantándose, «y creo que puedes serme útil». Ella abrió los ojos, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «¿En serio me darías una oportunidad?» «Tengo una vacante para asistente personal», dijo, caminando hasta la ventana. «El horario es extenso, las exigencias altas y el sueldo, suficiente para que no te mueras de hambre». «Acepto», respondió inmediatamente. Hugo se dio vuelta, esa sonrisa peligrosa volviendo a sus labios. «Todavía no he terminado de explicar las condiciones». Se acercó nuevamente, esta vez parándose directamente frente a ella. Valeria tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Serás mi asistente las 24 horas del día, 7 días a la semana. Eso significa que cuando yo diga salta, tú preguntas qué tan alto. Cuando yo diga ven, tú corres. Cuando yo diga silencio, no respiras fuerte». Su mano se alzó lentamente, rozando apenas su mejilla. Valeria se estremeció. Obediencia total, Valeria, en la oficina y fuera de ella. El contacto era mínimo, pero enviaba ondas de electricidad por todo su cuerpo. Hugo la estudiaba como un depredador, estudiando a su presa, calculando, midiendo su reacción. ¿Entiendes lo que eso significa? Su pulgar trazó una línea suave desde su pómulo hasta la comisura de su boca. Valeria no podía hablar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo.
No solo necesito una empleada, murmuró Hugo, inclinándose hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Necesito a alguien que entienda que aquí yo tengo el control absoluto. El aire entre ellos crepitaba con una tensión que no era solo profesional. Era algo más oscuro, más peligroso. Hugo se enderezó bruscamente, dejándola sin aliento. Así que dime, princesa. Sus ojos la recorrieron lentamente, desde los zapatos gastados hasta el cabello que ya no brillaba con tratamientos de salón. ¿Estás dispuesta a rebajarte o a entregarte? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Valeria sabía que su respuesta cambiaría todo, que una vez que cruzara esa línea no habría vuelta atrás, pero no tenía otra opción. No tenía nada más que perder. Estoy dispuesta, susurró. Y con esas palabras selló su destino. El apartamento era pequeño pero funcional, un estudio en el 10º piso del mismo edificio donde Hugo tenía sus oficinas, con vista a un callejón estrecho y el ruido constante del tráfico madrileño. Valeria dejó su única maleta sobre la cama individual y suspiró. Espero que sea de tu agrado. Se dio vuelta sobresaltada. Hugo estaba en el umbral, observando cada rincón con esa mirada analítica que ya empezaba a conocer. Es perfecto, gracias, mintió, tratando de sonar agradecida. Mientes fatal, comentó él, entrando sin invitación. Pero es temporal. Si demuestras que vales la pena, podrás mudarte a algo mejor. Abrió el refrigerador, inspeccionó los armarios, revisó incluso el baño, como si estuviera catalogando un inventario. Las reglas son simples, dijo finalmente. Nada de visitas sin mi autorización, nada de salidas nocturnas que no sean por trabajo, y quiero saber dónde estás en todo momento. ¿No es un poco excesivo? Hugo se acercó lentamente. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos apareció de nuevo. ¿Ya empiezas a cuestionar mis decisiones? Interesante. Valeria retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Él plantó una mano a cada lado de su cabeza, encerrándola. Déjame aclararte algo, princesa. Aquí no tienes derechos, tienes privilegios. Y los privilegios se ganan con obediencia. Su aliento rozó su mejilla cuando habló. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con miedo. Mañana empiezas a las 7 en punto. Vístete apropiadamente. La primera semana fue un ejercicio de paciencia. Hugo la trataba como a una empleada cualquiera frente a otros. Pero cuando estaban solos, las reglas cambiaban. Sus órdenes llegaban en susurros, en miradas cargadas de significado, en roces accidentales que duraban demasiado. «Tráeme el expediente». «Morrison», le dijo una tarde sin levantar la vista de su computadora. Valeria se dirigió al archivero, pero cuando se inclinó para buscar la carpeta, sintió una presencia detrás de ella. Hugo estaba ahí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Necesitas ayuda?» Su voz sonaba inocente, pero su mano se posó en su cintura, supuestamente para alcanzar una carpeta superior. «Ya la tengo», susurró ella, pero no se movió. «¿Segura?» Sus dedos se deslizaron apenas 1 centímetro hacia su cadera. El teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Hugo se alejó como si nada hubiera pasado. Contestó la llamada con su voz profesional habitual. Valeria se quedó ahí con el corazón acelerado y las mejillas ardiendo. «¿Por qué lo haces?», le preguntó una noche, después de que él la hubiera retenido hasta las 10 con tareas que perfectamente podían haberse hecho al día siguiente. ¿Hacer qué? Hugo ni siquiera levantó la vista de los documentos que fingía revisar. «Jugar conmigo». Ahora sí la miró. Lentamente cerró la carpeta y se recostó en su silla. «¿Crees que estoy jugando?» «Creo que te divierte verme confundida». Hugo se levantó y caminó hasta donde ella estaba organizando archivos. La sala de reuniones estaba vacía. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales. «¿Confundida?», repitió parándose frente a ella. «¿O excitada?» Valeria dejó caer los papeles que tenía en las manos. «Hugo». «Señor Mendoza», la corrigió acercándose más. «Señor Mendoza», susurró ella, y esas 2 palabras sonaron más íntimas que cualquier caricia. Él la tomó por los hombros, la giró y la presionó suavemente contra la mesa de reuniones. Sus manos se apoyaron a ambos lados de sus caderas atrapándola. «¿Sabes qué me confunde a mí?», murmuró contra su oído.
que finjas que no te afecta cuando me acerco así. Sus labios rozaron su cuello, apenas un fantasma de contacto que la hizo estremecerse. ¿Sabes qué más me confunde? Su boca subió lentamente por su garganta. Que actúes como si no recordaras la manera en que me mirabas antes, cuando creías que yo no me daba cuenta. Valeria cerró los ojos, sintiendo cómo su resolución se desmoronaba. No sé de qué hablas, mintió. Hugo se rió suavemente, un sonido grave que vibró contra su piel. ¿No? Sus labios estaban ahora a milímetros de los suyos. ¿No recuerdas aquella tarde de verano, cuando saliste a la piscina en 1900, ese bikini rojo? Cuando me quedé mirándote tanto tiempo que casi olvidé seguir lavando el auto. El recuerdo la golpeó como una bofetada. Tenía 18 años. Acababa de llegar de estudiar en Londres. Hugo tendría unos 20, todavía flaco pero ya con esa intensidad en la mirada. Ella había sentido sus ojos sobre su cuerpo y en 1900, lugar de incomodarse, se había exhibido más descaradamente. ¿O prefieres que hablemos de la vez que me pediste que subiera a tu habitación para mover un mueble? Continuó él, su voz cada vez más ronca. Cuando te pusiste ese vestidito, cortísimo, y te las arreglaste para rozarme cada vez que pasabas por mi lado. Para, susurró ella, pero no sonó como una orden. ¿Para qué? Sus labios rozaron la comisura de su boca. ¿Para que finjas que no querías lo mismo que yo? ¿Para que sigas mintiendo? Sus bocas estaban tan cerca que compartían el mismo aliento. Valeria podía sentir cómo temblaba, pero no sabía si era por él o por ella. Obediencia no es solo silencio, murmuró Hugo, recordando sus propias palabras del día anterior. Es entrega. Y entonces la besó. Fue un beso desesperado, cargado de años de tensión no resuelta. Sus labios se encontraron con una ferocidad que los sorprendió a ambos. Valeria se aferró a su camisa tirando de él, necesitando más contacto, más cercanía. Hugo la alzó ligeramente, sentándola en el borde de la mesa, colocándose entre sus piernas. Sus manos se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso, pero tan súbitamente como había comenzado, se detuvo. Se separó de ella bruscamente, dejándola sin aliento y confundida sobre la mesa. «Recoge los papeles», dijo con voz tensa, ajustándose la corbata. «Es tarde». Valeria lo miró con incredulidad. «¿En serio? ¿Vas a actuar como si no hubiera pasado nada?» Hugo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin darse vuelta. «Pasó exactamente lo que tenía que pasar», dijo. «La pregunta es si fue parte del acuerdo o algo que realmente quisiste». Y con esas palabras la dejó sola en la sala de reuniones, con el sabor de él aún en sus labios y más preguntas que respuestas. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó despierta, en su pequeño apartamento, tocándose los labios, reviviendo cada segundo de ese beso. Y por primera vez desde que había llegado ahí, se preguntó si su caída no había sido una tragedia, sino el empujón que necesitaba para llegar exactamente donde tenía que estar, donde siempre había querido estar, aunque nunca hubiera tenido el valor de admitirlo. ¿Y tú, hermosa, qué opinas de todo esto? Me paré un momento en la historia porque realmente quiero saber de ti. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿Estás en tu habitación, tal vez en el trabajo con los auriculares puestos, o quizás caminando por la calle? Sabes, cada vez que grabo estos capítulos pienso en ti, en cómo estarás reaccionando a cada momento tenso entre Hugo y Valeria. Me imagino tu sonrisa cuando él finalmente la besa, o esa sensación en el estómago cuando la tensión se vuelve casi insoportable. Si estás disfrutando esta historia tanto como yo disfruto contándotela, no olvides dejarme ese like que tanto me ayuda. Y por favor cuéntame en los comentarios qué te parece Hugo hasta ahora. ¿Te parece demasiado intenso? ¿O crees que Valeria debería rendirse un poco más? Leo cada comentario, hermosa, cada uno, y trato de responder a todas. Me encanta saber qué piensas, qué sientes con cada capítulo, porque esta historia no soy solo yo contándotela. Eres tú viviendo cada momento junto conmigo. Ahora sí, volvamos con Hugo y Valeria,
que el próximo capítulo promete ponerse aún más intenso. Barcelona. Salimos en 2 horas. Valeria levantó la vista del informe que estaba revisando, desconcertada. ¿Perdón? Hugo dejó caer un billete de avión sobre su escritorio. Reunión con los socios catalanes. Necesito que vengas como mi asistente. Pero no está en mi agenda, yo no he preparado nada. Por eso te aviso con tiempo, la interrumpió. Ve a casa, empaca lo necesario para 2 días. Y Valeria se inclinó sobre su escritorio. Asegúrate de llevar algo apropiado para la cena de esta noche. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa apropiado? Una sonrisa lateral apareció en sus labios. Significa que confíes en mi criterio. El hotel era impresionante. 5 estrellas con vista al Mediterráneo, habitaciones que costaban más que el salario mensual de Valeria. Cuando llegaron al mostrador, Hugo pidió las llaves como si fuera lo más natural del mundo. Habitación 1205 y 1207, dijo el recepcionista. Suites contiguas con vista al mar. En el ascensor, Valeria no pudo evitar preguntar, «¿Habitaciones contiguas? ¿Preferirías compartir la mía?», respondió él sin inmutarse. Las puertas se abrieron antes de que ella pudiera responder. Su suite era elegante y moderna, con una terraza privada que daba al puerto. Sobre la cama había una caja blanca con un lazo dorado. Valeria la abrió con manos temblorosas. Dentro había un vestido negro de seda italiana, con la espalda completamente descubierta y un escote que, sin ser vulgar, dejaba poco a la imaginación. ¿Te gusta?, se sobresaltó. Hugo estaba en la puerta que conectaba ambas habitaciones observándola. «Es hermoso», admitió, acariciando la tela. «Pero no puedo aceptarlo. No es un regalo», aclaró entrando en la habitación. «Es un uniforme de trabajo. Como tal es obligatorio». Se acercó hasta quedar frente a ella tomando el vestido de sus manos. «Ponte esto. Los socios esperan ver a mi asistente personal, no a una refugiada». Las palabras dolieron, pero Valeria se tragó la humillación. «¿Podrías salir para que me cambie?» Hugo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Tienes 15 minutos. Si no estás lista, voy a buscarte yo mismo». Valeria se miró al espejo una vez más. El vestido le quedaba como si hubiera sido hecho para ella, abrazando cada curva de su cuerpo. Se había recogido el cabello en un moño bajo, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. Cuando salió a la terraza, Hugo estaba esperándola recostado contra la barandilla, impecable en su traje gris oscuro. La miró lentamente, de arriba, abajo, y por un momento algo cambió en su expresión. «Date vuelta», le pidió con voz ronca. Ella obedeció, sintiendo cómo su mirada la recorría como una caricia física. «El cierre», murmuró él. Valeria se dio cuenta de que, en su nerviosismo, había dejado el zipper a medio subir. Podía sentir el aire fresco de la noche en su espalda desnuda. Hugo se acercó lentamente, colocándose detrás de ella. Sus dedos rozaron la piel expuesta mientras tomaba la cremallera. «Respira», le susurró al oído. Valeria no se había dado cuenta de que había estado conteniendo el aire. Cuando inhaló profundamente, su espalda se arqueó ligeramente, presionándose contra el pecho de él. Hugo deslizó la cremallera hacia arriba con una lentitud torturante, sus nudillos rozando cada vértebra de su columna. Cuando llegó al final, sus manos se posaron en sus hombros desnudos. «Perfecto», murmuró, pero no se alejó. Valeria podía sentir su respiración en su nuca, el calor de su cuerpo pegado al suyo. En el reflejo del ventanal, podía ver cómo la miraba con una intensidad que la hacía temblar. «Hugo», susurró. Sus manos se deslizaron lentamente por sus brazos, desde los hombros hasta las muñecas, y luego de vuelta hacia arriba. Era apenas un roce, pero enviaba ondas de electricidad por todo su cuerpo. «¿Sabes el efecto que tienes en mí, verdad?», murmuró contra su oído. Ella cerró los ojos, sintiendo cómo sus piernas se volvían gelatina. «No sé de qué hablas». «¿No?». Una de sus manos subió hasta su cuello, acariciando la línea de su mandíbula. «¿No sabes cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta?
¿No sabes lo que me haces sentir cuando dices mi nombre? Se giró lentamente entre sus brazos, quedando frente a frente. Hugo la tenía acorralada contra la barandilla, sus manos apoyadas a ambos lados de sus caderas. ¿Y qué te hago sentir?, se atrevió a preguntar. En lugar de responder con palabras, la besó. Fue diferente al beso de la oficina. Este era más lento, más profundo, cargado de una pasión controlada que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Sus labios se movían contra los de ella con una maestría que la dejaba sin aliento. Valeria se aferró a las solapas de su saco, tirando de él, necesitándolo más cerca. Hugo respondió presionándose contra ella, aprisionándola entre su cuerpo y la barandilla. Sus manos se enredaron en su cabello, deshaciendo el peinado cuidadoso, mientras profundizaba el beso. Valeria podía sentir cómo temblaba, cómo luchaba por mantener el control. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Hugo apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «Esto no debería estar pasando», murmuró. «¿Por qué?», preguntó ella, acariciando su mejilla. Él abrió los ojos, y por primera vez desde que había vuelto a verlo, Valeria vio vulnerabilidad en su mirada. «Porque te odié durante tanto tiempo que no sé si esto es real o solo venganza». La confesión la golpeó como un puñetazo al estómago. «Hugo, señor Mendoza», la corrigió automáticamente, pero su voz sonaba cansada. «No», dijo ella firmemente, tomando su rostro entre sus manos. «Aquí, ahora, eres Hugo, el hombre que me está besando en una terraza de Barcelona, el hombre que me hace sentir viva por primera vez en meses». Él la estudió durante largos segundos, como si estuviera buscando mentiras en sus ojos. «¿Y si te dijera que esto no es parte del trabajo?», preguntó finalmente. «¿Qué es algo que quiero, que necesito? Aunque no debería, te diría que yo también lo necesito», susurró ella. Más de lo que debería admitir. Hugo la besó de nuevo, esta vez con una ternura que contrastaba con la pasión anterior. Era un beso lleno de preguntas y promesas no dichas. Cuando se separaron, él acarició su mejilla con el pulgar. «La cena es en media hora», dijo, su voz aún ronca. «¿Estás lista para actuar como si no hubiera pasado nada?». Valeria sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. «¿Acaso ha pasado algo, señor Mendoza?». La sonrisa que él le devolvió fue diferente a todas las anteriores. Era real, cálida y completamente suya. «Eres peligrosa, ¿lo sabías?». «Estoy aprendiendo», respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo se sintió poderosa. Mientras él se alejaba para terminar de arreglarse, Valeria se quedó en 1900, la terraza, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez desde su caída, no se sentía como una víctima de las circunstancias. Se sentía como una mujer que estaba a punto de obtener exactamente lo que siempre había deseado, aunque hubiera necesitado perderlo todo para darse cuenta de qué era. Habían regresado de Barcelona hace 3 días, pero todo había cambiado. Hugo ya no fingía indiferencia cuando estaban solos, y Valeria había dejado de luchar contra lo que sentía. Los roces accidentales ahora eran intencionados. Las miradas duraban más tiempo del necesario, y el aire entre ellos crepitaba con una tensión sexual que ninguno de los dos parecía dispuesto a resolver completamente. Era viernes por la tarde. Cuando Hugo encontró el documento, Valeria estaba en su escritorio terminando de transcribir unas notas cuando lo vio palidecer frente a su computadora. Tenía en las manos una factura antigua, amarillenta por el tiempo, que había salido de entre unos archivos viejos. «¿Qué es eso?», preguntó ella acercándose. Hugo levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y algo que se parecía peligrosamente a la traición. «Clínica San Rafael. Cirugía cardíaca de emergencia», leyó en voz alta. «Paciente, Hugo Mendoza Ruiz, responsable del pago. Carmen Santamaría». Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Carmen Santamaría, su madre. «Hugo, yo puedo explicar». «¿Explicar? ¿Qué?». Se levantó bruscamente, sosteniendo la factura como si fuera una evidencia criminal. «Explicar por qué el nombre de tu madre
¿Está en la cuenta de la cirugía que me salvó la vida? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Valeria podía escuchar los latidos de su propio corazón, el tráfico lejano de la calle, el zumbido de los fluorescentes del techo. «Dime la verdad», exigió él, su voz peligrosamente baja. «¿Toda la verdad?» Valeria cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento que tanto había temido. «Tú me salvaste la vida primero», susurró. «¿Qué? Aquella noche, cuando me siguieron esos hombres después de la fiesta en casa de los Morales. Tenía 18 años, acababa de regresar de Londres. Habían estado bebiendo y cuando me negué a ir con ellos, su voz se quebró. Hugo esperó, tenso. Uno de ellos tenía una navaja. Me acorraló en el callejón detrás de la casa. Yo grité, pero la música estaba muy alta, nadie me escuchó, excepto tú». El recuerdo volvió con una claridad brutal. Hugo trabajando hasta tarde en el jardín, escuchando sus gritos, corriendo hacia ella sin pensar en las consecuencias. «Te interpusiste entre él y yo», continuó Valeria. «Recibiste la puñalada que era para mí. Te desmayaste sobre el pavimento, perdiendo tanta sangre que pensé que ibas a morir». Hugo se había quedado inmóvil, la factura aún temblando en sus manos. Los hombres huyeron cuando llegó la ambulancia. Tú estabas inconsciente, no podías pagar el hospital. Los médicos dijeron que necesitabas cirugía inmediata para reparar el daño en tu corazón, pero que sin el pago por adelantado, entonces tú... Vendí las joyas que mi abuela me había dejado, confesó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran mías legalmente hasta los 21 años, así que usé el nombre de mi madre para la transacción. Ella nunca lo supo. Nadie lo supo. Hugo soltó la factura que cayó al suelo como una hoja seca. «¿Por qué?» Su voz sonaba estrangulada. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Y qué habría cambiado?» Valeria se acercó un paso. «Tú me odiabas por ser quien era, por tener lo que tenía. Si hubieras sabido que yo pagué tu cirugía, habría sido peor. Habrías pensado que era caridad, que te estaba comprando. Y no era eso». La pregunta la golpeó como una bofetada. «No», exclamó con más fuerza de la que pretendía. «Era gratitud. Era amor». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Hugo se quedó paralizado. «¿Amor?» «Sí», susurró ella ya sin nada que perder. «Estaba enamorada de ti desde hacía meses, pero eras el empleado de mi padre. Eras pobre, y yo era una niña rica mimada que no sabía cómo hablarte sin que pareciera que te estaba menospreciando». Hugo se acercó lentamente, como si estuviera en trance. «Enamorada, perdidamente enamorada», confirmó ella, las lágrimas fluyendo libremente. «Por eso actuaba como una idiota cuando estabas cerca. Por eso inventaba excusas para que subieras a mi habitación. Por eso usaba ese bikini rojo cuando sabía que ibas a estar en la piscina». Hugo extendió la mano, tocando su mejilla con una reverencia que contrastaba completamente con la dureza de las últimas semanas. «Todos estos años», murmuró, «todos estos años pensé que me habías salvado. Por lástima». «No». Valeria cubrió su mano con la suya. «Te salvé porque no podía imaginar un mundo sin ti en él». La confesión los envolvió como un manto. Hugo la estudió durante largos segundos, como si estuviera viendo por primera vez no a la mujer que había llegado a su oficina pidiendo trabajo, sino a la chica de 18 años que había arriesgado todo por salvarlo. «Valeria», susurró, su nombre como una oración, y entonces la besó, pero este beso fue diferente a todos los anteriores. No había urgencia, no había juegos de poder. Era un beso lleno de reconocimiento, de gratitud, de años de malentendidos que finalmente se disolvían. Sus manos enmarcaron su rostro, sus pulgares limpiando las lágrimas de sus mejillas, mientras sus labios se movían contra los de ella con una ternura que la desarmó completamente. «Perdóname», murmuró contra su boca. «Perdóname por odiarte. Perdóname por hacerte sufrir. Ya no importa», respondió ella, besando cada palabra que salía de sus labios. «Ya no importa nada de eso». Hugo la alzó en sus brazos, llevándola hasta el sofá de su oficina. La sentó en su regazo,
abrazándola como si fuera lo más preciado que había tenido nunca. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó, apartando el cabello de su rostro. Que te debo más que mi vida. Te debo estos años de éxito, esta empresa, todo lo que soy ahora. Nada de esto habría existido sin ti. Valeria negó con la cabeza. Tú lo construiste todo con tu propio esfuerzo. Con una segunda oportunidad que tú me diste, la interrumpió. Con un corazón que late gracias a ti. La besó de nuevo, y esta vez Valeria pudo sentir cómo temblaba, cómo la emoción amenazaba con desbordarlo. No tienes idea de lo que provocaste en mí, susurró Hugo contra su cuello. No entonces, cuando eras inalcanzable. No ahora, cuando estás aquí en mis brazos. Muéstramelo, le pidió ella, sorprendiéndose por su propia audacia. Hugo se apartó para mirarla, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que la hizo estremecerse. ¿Estás segura? Por toda respuesta, ella lo besó, vertiendo en ese beso 7 años de deseo reprimido, de noches soñando con este momento, de amor que había crecido en silencio hasta convertirse en algo más poderoso que el orgullo o el miedo. Y por primera vez desde que había vuelto a verlo, Hugo no puso resistencia, no luchó contra lo que sentía, no se escondió detrás de su armadura de poder y frialdad, se entregó completamente, como ella se había entregado a él tantos años atrás, cuando arriesgó todo por salvar al hombre del que se había enamorado en silencio. El hombre que, finalmente, había descubierto que ella no era su enemiga, era su salvación. La felicidad duró exactamente 12 días. Valeria estaba saliendo del supermercado cerca de su apartamento cuando los vio. 2 hombres con trajes baratos y miradas depredadoras la esperaban junto a un coche negro. Reconoció inmediatamente a uno de ellos, Ramírez, el socio de su padre, que había desaparecido cuando llegaron los embargos. Valeria Santamaría, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué casualidad encontrarte aquí». Ella apretó las bolsas contra su pecho, tratando de parecer calmada. «Señor Ramírez, no sabía que había vuelto a Madrid». «Oh, nunca me fui realmente», se acercó más. «Solo me mantuve en las sombras, esperando el momento adecuado». El segundo hombre se posicionó detrás de ella, cortándole la salida. «¿Qué quieren?», preguntó Valeria, aunque temía conocer la respuesta. «El documento», dijo Ramírez simplemente. «El que tu padre escondió antes de morir, el que puede incriminar a ciertas personas importantes en los negocios turbios de la constructora». «No, sé de qué me hablan». «¿No?». Ramírez sacó su teléfono, mostrándole una foto de Hugo saliendo del edificio de Luarte Seguros. «Bonito novio. Sería una lástima que le pasara algo por tu culpa». El miedo le heló la sangre. «Dejen a Hugo fuera de esto». «Eso depende de ti», el hombre sonrió. «Tienes 24 horas para encontrar ese documento. Si no, bueno, digamos que tu novio podría tener un accidente laboral muy desafortunado». Valeria pasó la noche en vela, paseando por su apartamento como un animal enjaulado. No podía contarle a Hugo, no podía ponerlo en peligro, pero tampoco tenía el documento que buscaban. Si lo había tenido alguna vez, se había perdido junto con todo lo demás cuando embargaron la mansión. A las 6 de la mañana tomó una decisión. Empacó lo poco que tenía y escribió una nota. «Hugo, hay cosas de mi pasado que no puedo arrastrarte conmigo. Te amo, pero tengo que irme. No me busques. Ve». La dejó sobre su escritorio y salió del edificio antes de que él llegara. El refugio que encontró era un galpón abandonado en las afueras de la ciudad. Había sido una fábrica textil, ahora era solo un esqueleto de ladrillos y cristales rotos, pero tenía teléfono, y eso era todo lo que necesitaba para contactar a Ramírez. 3 días más, le dijo por teléfono. «Dame 3 días y te conseguiré el documento». 2 días, respondió él. «O tu novio empieza a recibir visitas desagradables». La llamada se cortó. Valeria se dejó caer en el suelo de cemento frío, sintiéndose más sola que nunca. Fue entonces cuando escuchó el coche. El Aston Martin plateado de Hugo se detuvo frente al galpón con un rugido de motor. Valeria se incorporó,
el corazón latiéndole frenéticamente. Hugo salió del coche bajo la lluvia que había empezado a caer, sin chaqueta, con la camisa empapándose. Sus ojos la encontraron a través del cristal roto y la furia en su mirada era palpable. ¿En serio creías que no te iba a encontrar?, gritó desde afuera. Valeria no respondió. No podía acercarse a él. No podía ponerlo en peligro. Hugo se dirigió hacia la puerta oxidada del galpón. «Abre esta puerta, Valeria». «Vete», gritó ella. «No deberías estar aquí». Como si fuera a irme sin ti. El sonido de metal golpeándose resonó por el edificio. Hugo estaba forzando la puerta. Cuando finalmente la abrió, entró como una tormenta. Estaba empapado, furioso y absolutamente magnífico. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió acercándose a ella. «Protegerte», susurró Valeria retrocediendo. «¿Protegiéndome? ¿Desapareciendo en mitad de la noche con una nota patética? Hugo, hay cosas que no entiendes. Entonces explícamelas». La alcanzó tomándola por los hombros. «No me dejes fuera otra vez». Valeria se quebró. Entre lágrimas, le contó todo. Ramírez, las amenazas, el documento que no tenía, el peligro que corría si se quedaba cerca de él. Hugo la escuchó en silencio, su expresión volviéndose más oscura con cada palabra. «¿Y tu solución es huir?», preguntó cuando ella terminó. «Es la única forma de mantenerte a salvo». Hugo la tomó del rostro, obligándola a mirarlo. «¿Sabes qué me dijiste hace 12 días? Que me salvaste porque no podías imaginar un mundo sin mí en él». Valeria asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pues yo tampoco puedo imaginar un mundo sin ti», continuó él. «Y no voy a permitir que unos criminales me arrebaten lo único que me importa». La besó entonces, desesperadamente, como si quisiera grabar el sabor de sus labios en su memoria. «Te amo», murmuró contra su boca. «Te amo, Valeria, y me da igual si tuviste una vida anterior, me da igual el pasado de tu familia. Te amo a ti. Yo también te amo», sollozó ella. «Por eso tengo que irme». «No». Hugo la apretó contra su pecho. «Por eso tienes que quedarte. Por eso vamos a luchar juntos». «Hugo, no entiendes. Estos hombres son peligrosos. ¿Y qué crees que soy yo?». La interrumpió una sonrisa feroz apareciendo en sus labios. «¿Crees que llegué donde estoy siendo un niño bueno?». Valeria lo miró confundida. «Tengo información sobre Ramírez», explicó Hugo. «Información que podría mandarlo a prisión por el resto de su vida. He estado recopilándola durante años, esperando el momento adecuado para usarla». «¿Por qué?». «Porque ese hijo de perra arruinó a muchas familias con sus estafas, incluida la mía». La revelación la golpeó como un rayo. «¿Tu familia?». «Mi padre perdió todos sus ahorros invirtiendo en uno de los proyectos fantasma de Ramírez», explicó Hugo, su voz endureciéndose. «Murió de un infarto 6 meses después, cuando se dio cuenta de que había perdido todo». Valeria se quedó sin palabras. «Así que, ¿ves?», continuó él. «Esto no es solo sobre protegerte, es sobre hacer justicia. Pero si entregas esa información, podrías perder tu reputación, tu empresa». «¿Y qué?». Hugo se encogió de hombros. «Tú me diste la vida. Yo quiero darte la mía a ti ahora». La besó de nuevo, esta vez con una intensidad que la hizo temblar. «Juntos», susurró contra sus labios. «Enfrentamos esto juntos». Valeria se aferró a él, sintiendo cómo la esperanza volvía a nacer en su pecho. «¿Estás seguro?». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Hugo. «Ahora vamos. Tenemos una guerra que ganar». Y mientras salían del galpón tomados de la mano, con la lluvia lavando sus rostros y el futuro incierto ante ellos, Valeria supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No solo a Hugo, sino a alguien dispuesto a luchar por ella tanto como ella había luchado por él. Alguien que la amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo. Como ella había hecho una vez, en una noche lluviosa similar a esta, cuando era apenas una chica enamorada que vendió sus joyas para salvar al hombre de sus sueños. 6 meses después, el café de la pequeña terraza
tenía el aroma perfecto para una mañana de domingo. Valeria se estiró perezosamente en la cama, sintiendo los rayos de sol filtrarse por las cortinas de lino blanco. La vista desde el ático era espectacular. Los tejados de Salamanca se extendían hasta perderse en el horizonte, lejos del bullicio del centro de Madrid. «Buenos días, desobediente», murmuró una voz ronca contra su cuello. Hugo apareció en el dormitorio con 2 tazas humeantes, vestido únicamente con unos jeans desgastados que colgaban peligrosamente bajos en sus caderas. El sol dorado acentuaba cada línea de su torso, cada cicatriz que contaba la historia de su ascensión desde las calles hasta la cima del mundo empresarial. «Buenos días, mandón», respondió ella incorporándose para recibir su café. Los últimos meses habían sido un torbellino. La información que Hugo entregó a las autoridades no solo había puesto a Ramírez tras las rejas, sino que había destapado una red de corrupción que involucraba a docenas de políticos y empresarios. Los medios lo habían pintado como un héroe cívico, pero el escrutinio público había sido intenso. Hugo decidió vender Luarte Seguros y retirarse temporalmente de los reflectores. Con el dinero de la venta, habían comprado este refugio discreto, lejos de las miradas curiosas y los flash de las cámaras. Valeria había encontrado su propio propósito. Trabajaba ahora para una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de extorsión y chantaje. Era un trabajo que la llenaba de una manera que nunca había experimentado en su vida anterior de lujo superficial. «¿En qué piensas?», preguntó Hugo sentándose en el borde de la cama. «En lo extraño que es despertar sin agenda, sin reuniones, sin prisa». «¿Lo extrañas?». Sus dedos trazaron líneas perezosas por su brazo desnudo. «¿La adrenalina? ¿El poder?». Valeria negó con la cabeza. «Extraño la sensación de ser importante, pero no extraño la persona que era entonces». Hugo se inclinó para besarla, un beso suave que sabía a café y a promesas matutinas. «Eres importante», murmuró contra sus labios. «Para las familias que ayudas, para mí». Valeria dejó su taza en la mesita de noche y se acurrucó contra él. Hugo la rodeó con sus brazos y por un momento se quedaron así, simplemente respirando al mismo ritmo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él después de un rato. «Domingo. Hace exactamente 1 año que apareciste en mi oficina». Valeria se apartó para mirarlo sorprendida. «¿En serio has estado contando?». «He estado contando cada día desde entonces», admitió él. «Cada día que me has demostrado que el amor puede ser más fuerte que el orgullo». Se levantó de la cama y caminó hasta el armario. Cuando regresó, tenía una pequeña caja de terciopelo negro en las manos. El corazón de Valeria se detuvo. «Hugo, déjame terminar antes de que digas algo», la interrumpió arrodillándose junto a la cama. «Sé que empezamos todo mal. Sé que fui cruel contigo, que te hice sufrir por pecados que no eran tuyos». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, un solitario que brillaba con luz propia bajo el sol matutino. «Pero también sé que me salvaste la vida 2 veces. Una vez cuando tenía 20 años y una navaja me atravesó el pecho, y otra vez cuando tenía 27 y el odio amenazaba con destrozarme el alma». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó entre nosotros», continuó Hugo, «pero también sé que no puedo imaginar un futuro sin ti en él». Tomó su mano izquierda acariciando sus dedos con reverencia. «Cásate conmigo, Valeria, no como tu jefe, no como alguien que tiene poder sobre ti. Cásate conmigo como el hombre que te ama más de lo que creyó posible amar a alguien». Valeria se quedó sin palabras durante largos segundos, mirando el anillo, mirando a Hugo, tratando de procesar que este momento realmente estaba sucediendo. «¿No vas a decir nada?», preguntó él, una sonrisa nerviosa apareciendo en sus labios. En lugar de responder, Valeria se bajó de la cama y se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Sí», susurró. «Sí, 1000 veces sí». Hugo soltó un suspiro de alivio que se convirtió en risa. Deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con una pasión que los hizo caer sobre la alfombra,
enredados en brazos y piernas y promesas de para siempre. «Te amo», murmuró Valeria contra su boca. «Te amo tanto que a veces me duele respirar». «Yo también te amo», respondió él, apartando el cabello de su rostro. «Y esta vez va a ser diferente, sin contratos laborales, sin dinámicas de poder, solo nosotros dos». Más tarde, mientras preparaban el desayuno juntos en la cocina, Hugo la sorprendió alzándola para sentarla en la encimera de mármol. Se colocó entre sus piernas, sus manos descansando en sus muslos desnudos. «¿Sabes qué? ¿Es lo que más me gusta de esta vida nueva?», preguntó besando su cuello. «¿Qué?». Valeria se estremeció cuando sus labios encontraron ese punto sensible detrás de su oreja. «Que puedo hacer esto cuando quiera». Deslizó las manos bajo su camisón, acariciando la piel sedosa de su espalda. «Sin tener que fingir que solo eres mi empleada, Hugo», susurró ella, sintiendo cómo su cuerpo respondía inmediatamente a su toque. «¿Sabes qué más me gusta?», continuó él, levantando ligeramente el borde de su camisón. «Que puedo decirte exactamente lo que me haces sentir sin tener que esconderme detrás de órdenes profesionales». La alzó del mostrador, llevándola hasta la ventana que daba al pequeño jardín privado. La luz del sol los envolvía como una caricia dorada. «Me haces sentir completo», murmuró contra sus labios. «Me haces sentir como si todo lo malo que me pasó antes fuera necesario para llegar hasta aquí, hasta ti». Valeria se aferró a él, perdida en la intensidad de su mirada. «Tú continúas siendo mi desobediencia favorita», añadió con esa sonrisa que ahora era solo para ella. «¿Desobediencia?», rió Valeria. «Creo que ahora soy más bien tu cómplice. Mi cómplice, mi salvación, mi futuro», la besó profundamente. «Mi esposa». Esa tarde subieron hasta la azotea del edificio. Hugo había dispuesto una manta sobre el suelo y una botella de champagne enfriándose en una cubeta. «¿Cuándo planeaste todo esto?», preguntó Valeria, admirando la vista de Madrid que se extendía a sus pies. «Desde el día que me di cuenta de que ya no podía vivir sin ti», respondió, él sirviéndole una copa. «Que fue aproximadamente 3 días después de que empezaras a trabajar para mí». Se sentaron juntos, ella acurrucada contra su pecho, viendo cómo el sol comenzaba a teñir el cielo de colores naranjas y rosados. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Valeria. «De haber dejado todo atrás por mí». Hugo la hizo girarse para mirarlo. «¿Te refieres a cambiar una vida de poder solitario por una vida de amor verdadero?». Sus dedos jugaron con el anillo nuevo en su mano. «¿Cambiar el control absoluto sobre otros por la libertad absoluta de ser yo mismo contigo?». La besó suavemente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. «Jamás», susurró, «porque contigo no necesito controlar nada. Contigo solo necesito amar». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de 1000 colores, Valeria se dio cuenta de que su caída había sido en realidad su salvación. Había perdido una vida de lujo vacío para encontrar una vida de amor verdadero. Había perdido todo lo que creía que la definía para descubrir quién realmente era. Y cuando Hugo la besó bajo las primeras estrellas de la noche, susurrando promesas de para siempre contra sus labios, Valeria supo que había llegado exactamente a donde pertenecía. «Sin contratos», murmuró él, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra. «Sin órdenes. Solo nosotros dos, y este amor». Y cuando los ojos de ella se cerraron bajo los labios de él, todo lo que había sido poder se transformó en paz. El final perfecto para una historia que había comenzado con una caída y había terminado con un vuelo hacia la felicidad más absoluta que ambos habían conocido jamás.